Buenas tardes, sean nuevamente bienvenidas y bienvenidos a su podcast, donde vamos a hablar una vez más en una charla de amigas, amigos. Hoy tenemos un tema muy interesante, tenemos la presencia de la licenciada Ana Ruiz. Ella es una abogada de la Ciudad de México, especialista en derecho familiar, divorcio, sucesiones. Bueno, ya ella nos contará a qué se dedica. Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Hola José, buenas tardes. Oye, Gracias. pues gracias a ti por aceptar esta invitación. Oye, Ana, pues digamos siéntate tranquila, esta es una plática, una charla entre amigos. Y en esta charla generalmente lo que hacemos, bueno, a mí me gusta conocer a las personas y que la gente conozca a las personas con las que estamos platicando. Platícanos, ¿quién es Ana? ¿A qué se dedica? Pues mira, José, yo soy abogada especialista en materia familiar. Pertenezco a una firma de la cual soy titular de la materia familiar. En la rama que yo llevo, pues llevamos divorcios, pensiones, guarda y custodia, sucesiones, todo aquello que involucra a la A familia, la familia. básicamente. Híjole, se escucha interesante y como de mucho pelear. ¿Qué te llevó? O sea, por qué derecho familiar y no penal, no administrativo? Pues mira, es sencillo, ¿no? O sea, desde siempre yo he tenido el firme compromiso pues de darle voz a aquellos que no la tienen, ¿no? Principalmente a aquellos sectores que están desprotegidos, como son pues las mujeres, los niños. No significa que seamos en el despacho feministas, ¿no? O sea, aquí es darle a cada quien lo que le corresponde y que se les respeten esos derechos. ¿Por qué? Porque pues finalmente, no sé, una mujer, una niña, que regularmente son los sectores que están más desprotegidos, pues simplemente sienten que no valen, ¿no? Ante esta sociedad en la que actualmente pues, vivimos, ¿no? Sí, digo, de hecho, yo soy abogado y le sé un poquito la materia, ¿verdad? Pero justo para los que no saben o que nos ven, nos escuchan, el derecho familiar entiendo entonces que son desde un divorcio, una sucesión, pensión alimenticia, todo esto, ¿no? Sí, justo todo esto que tú te imaginas en el cual está involucrada la familia, lo contempla el derecho familiar. O sea, desde el hecho de que a ti no te dejen ver a tu hijo, el hecho de que, por ejemplo, tú no des una pensión, el que sabes que se murió mi abuelito y la casa quedó intestada. O sea, todo aquello donde está involucrada la familia, lo Okay. ve el derecho familiar, ¿no? Y todo eso se tiene que ventilar en un juzgado familiar. ¿Y qué es lo más común, digamos, del derecho familiar? ¿Qué es, o sea, la mayoría de tus consultas o tus juicios sobre qué son? Híjole, es complicado porque justo en la actualidad el derecho, como te comento, el derecho familiar que incluye este tema de la familia, por lo que más se pelean al día de hoy es por los niños, por el tema de los divorcios. Ahorita está muy de moda el divorciarse, o sea, a raíz de la pandemia surgieron muchos divorcios, ¿no? Y obviamente, ¿qué involucra el divorcio? Todo aquello que viene aparejado a él, ¿no? Que es con quién se quedan los niños, quién se queda con la casa, quién se queda, literal, quién se queda con el perro, ¿no? Okay, como una canción. Exacto. Y, o sea, ¿cuáles son, por ejemplo, en la Ciudad de México, cuáles son los tipos de divorcio? Pues mira, en la Ciudad de México tenemos tres modalidades de divorcio. La principal es el divorcio bilateral, en el que ambos están de acuerdo, el divorcio unilateral, en el que uno solo de los cónyuges está de acuerdo, o el divorcio administrativo, en el que ambos están de acuerdo, no hay hijos, cada una tiene sus características en específico, pero básicamente dependen de eso, ¿no? De qué tanta disposición hay por parte de los cónyuges para poder divorciarse. Cabe aclarar, la Ciudad de México a raíz del 2008 se creó una reforma en la cual ya no necesitamos la voluntad del otro cónyuge para poder disolver. Si bien es cierto existe la modalidad bilateral o la unilateral, que basta con voluntad o que parte de las voluntades, estas modalidades surgen para ponernos de acuerdo en cuanto al convenio que se presenta junto al divorcio. ¿Vale? Okay. O sea, para ponernos de acuerdo con todas las cuestiones relativas a la familia que involucra esta separación, ¿vale? ¿Y qué son estas cuestiones, perdón? Pues mira, lo digo así, ¿no? Es muy sencillo, o sea, okay. Porque es ponernos de acuerdo en si hay hijos, pues a cargo de quién van a quedar los hijos, ¿no? O sea, si bien es cierto las parejas se separan, pues con alguien tienen que quedar los hijos, ¿no? Entonces tenemos que decidir si se quedan con mamá o se quedan con papá. De ahí van a partir los siguientes puntos. Por ejemplo, vamos a citártelo en los ejemplos que se dan más común, ¿no? Los hijos se quedan con la mamá y se le decreta un régimen de visitas al papá, ¿vale? Pero también ese régimen de visitas viene acompañado de una obligación que son los alimentos. De ahí también se desprende un régimen de visitas y convivencias. Recordemos que todo esto son derechos y obligaciones. Así como yo tengo derecho de ver a mis hijos, también tengo la responsabilidad de proveerles alimentos.
¿no? Tengo también el derecho de poder convivir con ellos. Y sobre todo, por ejemplo, un tema o un punto importante que también se da en los convenios es el tema de los bienes, ¿no? Que es ahí donde nos tardamos un poquito más los abogados, porque al final es donde las parejas no pueden ponerse de acuerdo. Por citarte un ejemplo, tenemos una casa, tenemos un vehículo y de ahí te lo quedas tú, me lo quedo yo, o qué hacemos, ¿no? Yo te podría decir que en el 90% de los asuntos no logran ponerse de acuerdo, ¿no? ¿Y por qué no ponerse de acuerdo? Porque siempre es yo puedo más que tú, ¿no? Y van a hacerse las cosas como yo diga. Okay. Entonces, regularmente hay conflicto en ese punto del convenio. Entonces, a ver, yo estoy casado y ya no me entendí con mi pareja, quiero divorciarme. Lo primero que tengo que hacer es ir con Ana o con algún otro abogado. Eso es muy importante, acudir con un abogado especialista en materia familiar, porque nos hemos encontrado en la práctica que acuden a una muy mala asesoría. Entonces, en los convenios existen muchos tecnicismos jurídicos que aparentan ser una cosa, pero en realidad tienen un doble sentido, y que si tú no entiendes de derecho o vas con una defensa que no entiende, por ejemplo, de materia familiar, pues él sobreentiende que está bien, mismo, exactamente, ¿no? Que es correcto el convenio, ¿no? O que puede significar lo mismo, ¿no? Entonces, eso sí les recomendamos que acudan a una defensa especialista en materia familiar, y justo, ¿no? Y que ahí establezcamos esa parte de a ver, ¿qué hay sobre la mesa? ¿Qué tenemos, no? Bueno, ya te googleé, encontré a Ana, vi este podcast y encontré a la licenciada Ana. ¿Qué tengo que llevar contigo? A ver, yo tengo una niña, no es mi historia, pero voy a suponer que es mi historia. Tengo primo de un amigo. Tengo un hijo de 8 años, ¿no? Okay. Ya no me entiendo con mi pareja y pues sí, tengo una casa que estamos pagando Infonavit o un crédito hipotecario, etcétera. Digo, que es un tema que igual ahorita me gustaría desarrollar, pero a grandes rasgos, ¿no? El proceso del divorcio. Tengo una casa, Infonavit, un coche y me voy a salir de la casa. ¿Qué tengo que llevar con Ana? Bueno, ¿qué tengo que llevarte para que iniciemos con este tema del divorcio? Y yo ya intenté hablar con mi pareja y mi pareja me dijo que no me va a dar el divorcio. Que como en las novelas, ¿no? No, José Guadalupe, no te voy a dar el divorcio y hazle como quieras, ¿no? ¿Qué me recomiendas? Principalmente te recomiendo, no entrar en pánico, no entrar en conflicto con tu pareja. Digo, okay. Es evidente que si ya estás tú tomando la decisión de salirte del domicilio conyugal es porque pues ya tuvieron muchas pláticas conciliatorias y pues este tema de la familia ya no puede seguir, ¿no? Es lo que te decía, buscar un abogado especialista en materia familiar. Posterior a ello, los documentos o los requisitos que necesitamos de alguna manera son muy simples. En el ejemplo que tú me estás poniendo es un divorcio unilateral en el que solo tú lo estás solicitando porque ya no quieres continuar el matrimonio. Es correcto. Es llevar el acta de matrimonio en la cual se acredite que se casaron aquí en la Ciudad de México. Okay. ¿Sale? Posterior a ello es el acta de nacimiento de tu hija, de tu hijo. Ajá, exactamente. Ya traer en mente cómo va a ser la propuesta que te comentaba, ¿no? ¿Quién se queda con el niño? En este caso, por ejemplo, si se lo queda la mamá, se lo queda ella, pero a ver, ¿cómo quiero que se me establezcan mi régimen de visitas? Exacto. Posterior a ello, también si tuvieron bienes, tienes que llevar la documentación que acredite la propiedad de los bienes, ¿vale? Pues obviamente, cuando llegamos a ese punto se tiene que hacer un inventario y avalúo para poder partirnos al 50%. Aquí también tenemos que partir de algo bien importante, José, y es saber cómo te casaste. Si estuviste casado por sociedad conyugal, entonces aquí estaremos hablando que a ambos les corresponde un 50% de toda la masa conyugal que hicieron, ¿sabes? Entonces, llevar esos documentos, vamos a pensar que tú tienes toda esta documentación, entonces se va a presentar al juzgado, pero al final del procedimiento se te va a devolver. Entonces, por ese lado, tienes que estar muy tranquilo porque sí llegan con nosotros al despacho muchas veces de, no, ¿cómo te voy a dejar mi escritura? ¿No? Okay. O ¿cómo te voy a dejar la factura del coche? Si bien es cierto, sí se presenta al juzgado, al final de todo este procedimiento se nos devuelve. Okay. ¿Sale? Y posterior a ello también, por ejemplo, el tema o el punto de la pensión alimenticia, que tú ya tengas bien claro cómo es ¿Cómo va a administrar? Exactamente, cómo tú tenías establecido el tema de la pensión alimenticia hacia tu hijo. Okay. ¿No? O sea, ¿cuánto le dabas tú, por ejemplo, mensualmente? Tener una tablita por ahí muy sencilla de decir, bueno,
colegiaturas, gastos de uniforme, de ropa, o sea, cosas muy básicas para tener una noción de a cuánto ascienden los gastos mensuales, por ejemplo, de tu hijo. Aquí hay otro punto que digo, no me gustaría entrar mucho al tema porque nos podremos aventar todo el video explicando el tema de la pensión, por ejemplo, si le correspondiera a ella, ¿no? Okay. Pero bueno, también es mi responsabilidad decirte que pues ella también pudiera tener un derecho sobre... ¿Y en qué casos? Por ejemplo, mi pareja, pues si bien es cierto, sí fue a la universidad, porque la conocí en la universidad, pero pues la verdad es que ella se dedica a cuidar a mi hijo y pues, a limpiar el hogar y así, pero la verdad es que pues, ya no quiero dar una pensión porque por algo nos vamos a divorciar. ¿Tengo que darle pensión? Pues en este caso sí, José. O sea, si bien es cierto, ella tiene una profesión, ella pausó su profesión por dedicarse al hogar. Si bien es cierto, o sea, no tienes una responsabilidad al 100%, porque al final ella puede valerse por sus propios medios, ella puso una pausa. La ley por ahí tiene pocos abogados lo ven, ¿no? Una trampita jurídica que dice que, o te da a entender esa parte que tienes la obligación siempre y cuando ella se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar. En el ejemplo que tú me pones así muy rápidamente, te podría decir que ella está dedicándose la mayor parte de su día a las labores del hogar. Digo, por ahí, por eso es lo que te decía, o sea, tenemos que entrar en una plática más extensa. Y más bien, digo... Y un caso muy en concreto, ¿no? Y que vayan con un abogado, ¿no? No vamos a dar un mal consejo en este momento, pero entonces, bajo ese supuesto, sí le corresponde la pensión. Sí, okay. O sea, en ese supuesto sí. No te podré hablar de una cifra porque sí depende mucho de cada asunto, del nivel de vida al que llevaban. Tenemos que acreditar el estado de vida al cual estaban acostumbrados pues durante el matrimonio, bueno, durante la vigencia del matrimonio. Oye, pero pues yo estoy peleado con mi mujer y pues mi hijo hay veces que ni me saluda. Sí lo tengo en una escuela de paga, insisto, no soy yo, es el ejemplo, mi hijo tengo una hija. Pero, híjole, pues es que mi hijo ni me responde el saludo, entonces lo quiero meter en una escuela pública y pues sí lo llevaba de vacaciones 2 veces al año, pero pues ya que se arregle su mamá, ¿no? Entonces, pues el juez va a ver eso, ¿no? Claro, o sea, obviamente yo te lo estoy ahorita contando desde la perspectiva de que José viene por una asesoría, ¿no? Digo, no es el caso con nosotros tratamos de dejar, como bien te dije al inicio de nuestra conversación, mi objetivo siempre es velar por los intereses de los menores, ¿no? Aquellos que no tienen ahorita una voz o un voto, o que lo tienen a través de sus mamás, ¿no? Okay. O papás. O papás, ¿no? Según sea el caso, porque también tenemos asuntos en el despacho en el que es a la inversa, ¿no? El papá es quien tiene a los niños okay. Y es quien está peleando los derechos, ¿no? De ellos. Entonces, yo te diría, sí, o sea, tienes la obligación de continuar con ese estilo de vida que tenían. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a presentar pruebas para acreditar que justo antes de que nos peleáramos, el niño estaba en el colegio X, ¿no? Okay. Y que antes de eso tenemos fotografías donde el niño hace 15 días que fue que nos peleamos, veníamos regresando de un viaje, ¿no? Y todo ese tipo de antecedentes cuentan para que el juez determine de cuánto va a establecer el tema de la pensión alimenticia. Si bien es cierto, en la ley no nos establece o no nos cuantifica cuánto nos corresponde dar por cada niño, por cada acreedor alimentario, el juez toma en consideración cuánto gana el deudor, cuántos acreedores son para dividir esa parte de lo que les corresponde a cada uno. Y digo, antes de que me funden, ¿verdad? No me saquen de contexto, justamente lo digo porque, muchos lo saben, soy abogado y también tuve contacto con estos casos, y la verdad es que son preguntas muy comunes al día a día en el despacho, y no solo de los papás, de las mamás, porque hay veces que lamentablemente se nos olvida. Yo siempre les digo, cuando alguien me pregunta sobre esto, o mi opinión de vida, no es el derecho de nosotros los papás tener hijos, es el derecho de nuestros hijos tener papás, o sea, y no lo digo yo, lo dice la Constitución, lo dice la Convención Internacional de Derechos Humanos de los Menores, etcétera, ¿no? Pero hay veces que se nos olvida, o sea, pensamos que es nuestro derecho, no, es que me tienes que dejar ver a mi hijo, a mi hija, y es que me tienes que, y te lo presto, ¿cómo me patea esa palabra de te presto al niño? Pues, no es un objeto, ¿no? Lo primero que yo diría, aquí escuchamos, no juzgamos, yo respeto el derecho a opinar de la gente, no respeto las opiniones de gente, porque hay gente que hay veces que dice cosas que no son de acuerdo al derecho y esto, concretamente en este caso me refiero, pero hay veces que la gente dice, es que no le quiero dar, es que me quiero esconder, oye, ¿cómo pago menos? Yo siempre les decía, híjole, hay 2 cosas que yo no hago,
quitarle a los papás quitarle a los niños a los papás, es decir, no te voy a dejar que tu mamá o tu papá impidas la convivencia y no le voy a quitar a los niños los alimentos, ¿no? Porque, digo, legalmente no puedo, pero aunque pudiera encontrar un recoveco en la ley, pues no lo haría, que es un poco esto que me estás diciendo. Sí, justo. Digo, a eso nos enfrentamos diario, ¿no? Y justo, yo creo que también una parte de que surja el derecho familiar es eso, darle voz a las personas más desprotegidas, porque justo nos enfrentamos a eso, ¿no? O sea, cuando nos casamos con uno y nos divorciamos de otro, ¿no? Mira qué interesante. Al principio, todo amor, todo lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, pero poco a poco se van enfriando las cosas y vamos escondiendo bienes y recursos, ¿no? Eso es lo que se da como mucho. Okay. Porque justo, ¿no? Cuando ya se viene el momento de la separación, siempre y casi siempre todos los clientes llegan diciendo eso, ¿no? Oye, es que ¿sabes qué? ¿Cómo puedo darle un poquito menos, no? Pero ya con el vamos a darle un poquito menos, te pones a hacer cuentas y dices, oye, es que lo que le quieres dar ni siquiera son 100 pesos diarios. Claro. Dime qué persona vive con 100 pesos, Sí, ¿no? claro. O sea, al día de hoy, y luego no nada más es un acreedor, son 2 acreedores, son 3 acreedores, y pretenden que vivan con 100 pesos, ¿no? Oye, pero pues a mí me determinó el juez 3,000 pesos, pues es mucho, ¿no? O sea, le voy a dar 3,000 pesos para mis 2 hijos, pues con eso vive. Pues mira, ahí sí te lo dejo, como a tu conciencia, si realmente, yo te pongo este ejercicio, si tú con tus gastos del día a día, pues vivirías con esos 3,000 pesos, ¿no? Evidentemente no. El juez determina de entrada de manera provisional. Cuando se trata de alimentos, pues el juez tiene la obligación de decretar de manera provisional una cantidad X, tal vez sean esos 3,000 pesos en tu ejemplo que me estás poniendo, pero ya con eso de alguna manera asegura que los niños diario tengan algo que comer, ¿no? Posteriormente a ello, justo todo el transcurso del juicio, es esta parte que te digo, ¿no? De ir acreditando que en realidad los niños con 3,000 pesos no viven, o sea, a lo mejor 3,000 pesos son lo que se gastan en un día, ¿no? Y justo para eso estamos nosotros como abogados, para hacer llegar todos los medios de prueba y acreditarle al juez que realmente los 3,000 pesos que decretó de manera provisional, pues no alcanzan para nada, ¿no? Que en realidad la cantidad que se estaba estableciendo o suministrando, no sé, tipo eran 7,000, 9,000 pesos, ¿no? Regularmente el juez pues siempre se va a la media, ¿no? ¿Por qué? Porque también recordemos que si bien es cierto, ella no trabaja, pero tiene una profesión. Entonces, de alguna manera para esto es esta parte provisional, para que ella también busque Reintegrarse es transicional, ¿no? Digamos. Exactamente, ¿no? O sea, porque sí también entienden esa parte, ¿no? Si tú y yo nos divorciamos en este punto y tú eras el que suministraba los recursos a la casa y de repente me dices, ¿sabes qué? Nos separamos, yo me quedo con las manos cruzadas y digo, ¿y ahora qué hago, no? Y a lo mejor tú me vas a poner el ejemplo de, a mis hijos les voy a seguir dando todo lo que ellos necesiten, ¿no? O te voy a dar estos 3,000 pesos que yo considero, porque esto es a tu consideración en ese momento, ¿no? Que yo considero que les alcanza. Pero ¿qué pasa conmigo? ¿Te acuerdas que hace unos minutos te contaba que también probablemente yo podía solicitar el tema de una pensión? Pues justo por eso, porque si bien es cierto yo tengo a lo mejor una profesión o algo que me haga poder allegarme de recursos, exactamente, necesito provisionalmente para justo hacer esta transición en lo que yo me reintegro a la vida laboral, ¿no? O sea, yo no te voy a decir que va a ser de por vida, que también, así como te digo que de alguna manera protegemos un poco más a los niños, a las mujeres, también hay mujeres que también dicen, pues aquí me la llevo, ¿no? Plácidamente, pues total, con 3,000 pesos que me da directamente a mí, me alcanza, ¿no? ¿Y hay alguna forma, Brian Pérez, que considera que con 3,000 pesos puede vivir, y yo puedo exigir, o sea, ríndeme cuentas de esos 3,000 pesos? Sí, claro, o sea, al final, tú dijiste algo también bien cierto, o sea, este derecho que estamos exigiendo de alimentos es un derecho, bueno, habría que ver primero si se lo decretaron a los niños, ¿no? Si se lo decretaron a los niños, yo como administradora del recurso de mis hijos, tengo que destinárselos directamente a ellos. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, en cosas que directamente sean para la comida, la escuela. O sea, alimentos es no solo alimentos, o sea, el concepto de alimentos. Sí, la ley contempla el término alimentos como muy amplio, ¿no? Y dentro de algunas cosas de las que incluye, por citar algunas, son casa, comida, diversión, esparcimiento. También le tengo que pagar el cine.
Sí, sí, sí. Okay. ¿Por qué? Porque al final los niños, si bien es cierto, ellos están cumpliendo con sus obligaciones, por ejemplo, de Yo la voy a ser escuela. bien funado pero bueno. Sí, o sea, Es que mi hija sí dice que me van a funar, pero bueno. Ajá. sí, necesitan al final también relajarse un poco, así como tú sales a lo mejor a echar copa con tus amigos. Ok, por unos azulitos. Exactamente. Ellos también necesitan distraerse, ¿no? Y Ok. todo esto también tiene que estar contemplado dentro del tema de la pensión. Es más, hasta el hecho, y ahí también es un tema que queda como muy abierto y es tal vez un poco difícil de entender para los papás. Por ejemplo, el tema de la vivienda. Si bien es cierto, tú me vas a decir, yo ya te estoy dando 3,000 pesos y con eso tienes que pagar la renta, por ejemplo, ¿no? Pero no nada más es la renta, también son los servicios. ¿Por qué? Porque el niño ocupa internet para hacer la tarea, Nos pasa, bueno, sí, sí, o sea, el agua, bañarse, gas. exactamente, o sea, todos esos servicios están incluidos dentro del tema de la pensión. Por eso resulta ilógico que con 3,000 pesos pretendas que se cubra la escuela, aunque vayan en una escuela pública, que se cubra la escuela, que se cubran los gastos de la casa. Entonces sí, es complicado. Digo, ¿no? viéndolo desde ese punto, pues sí, ya los 3,000 pesos me parecieron un poquito, a lo mejor 3,500 está bien, y lo digo ironizando. Oye, nos decías un poco también esto de los bienes, ¿no? Que se tienen que dividir los bienes. Y aquí me gustaría hacer una pausa, digamos. Yo hice un video hace poco donde hablaba de la diferencia entre rentar y comprar una casa. Y que yo decía que financieramente, o sea, y me centré en el tema financiero, es más rentable, o bueno, perdón, es financieramente más redituable, o tienes más rendimientos si rentas que si compras. Y medio expongo ahí el tema, pero voy a desarrollar más el tema. Eso es en el tema financiero. Pero desde el tema, digamos, legal y emocional, pues también es un tema. O sea, creo que es mejor rentar que vender desde el tema de un divorcio, ¿no? Si vas a enfrentar un divorcio. Tú lo dijiste hace rato. Pues te casas con uno y te divorcias de otro. Y yo también digo, pues ¿quién se casa pensando en divorciarse, ¿no? Entonces, compramos una casa pensando que tú y yo, o mi pareja y yo, tú y tu pareja, vamos a estar siempre juntos. Pero híjole, es una razón más para no comprar casa, fíjate. Porque muchos de los problemas, y ahorita me gustaría que explicaras un poco más sobre el tema patrimonial, pues también este problema se lo sumo a mi video, o a esta idea, perdón, que he expuesto sobre que es mejor rentar que comprar. A lo financiero que ya dije, súmale este tema de la pelea que va a venir tras el divorcio, ¿no? O sea, ¿qué te has enfrentado en el día a día justo con estos temas patrimoniales? ¿Es fácil? No, es complicadísimo, o sea, porque bien lo dijiste, o sea, es un desgaste primeramente por el tema de la familia, ¿no? De esto que te digo, que quién se queda con los niños, quién se queda con la guardia y custodia, cómo te voy a administrar alimentos y demás. Y ahora súmale esta parte de lo patrimonial, ¿no? Digo, hemos tenido asuntos de todo, o familias desde que le dan más importancia justo al tema de los lazos, o sea, decir, oye, pero es que yo quiero a los niños, no, yo quiero a los niños. Pero también hemos tenido asuntos que le dan más importancia al tema patrimonial, justo, ¿no? Donde los niños es lo menos que nos interesa. Lo que nos interesa son, no sé, las empresas, las casas, los coches, ¿no? Y ya el juez ya nos determinó quién se queda con el niño, cómo le vamos a dar los alimentos. Pero a ver, ¿quién se queda en la casa de Cuernavaca que vale 10 millones de pesos, ¿no? O ¿quién se queda con el coche que vale 2 millones de pesos, ¿no? O sea, por citarte alguna cosa. Entonces sí, definitivamente algo que aligeraría mucho el tema de la liquidación de los bienes sería esa parte de decir, ¿sabes qué? Los dos estamos rentando. En cuanto se decrete el divorcio, cada uno, ya deciden si se queda uno a continuar con la renta o los dos salen de esa propiedad que no les pertenece y ya, cada quien vuelve a iniciar con su vida, ¿no? Pero sí, definitivamente aligeraría mucho el tema de cómo vamos a dividirnos los bienes. ¿Por qué? Porque si tenemos bienes, ¿a qué nos enfrentamos? Una es que nos pongamos de acuerdo tú y yo, ¿no? Ok, la casa de Cuernavaca que vale 5 millones de pesos, nos corresponde el 50 y 50, 2 millones y medio a ti y 2 millones y medio a mí. Lo primero que se hace es decir, José, págame mi 50% y te quedas la casa al 100. Pues ¿de dónde? Si apenas tengo los 3,000 pesos que te voy a dar. Exactamente, ¿no? O viceversa, ¿no? Sí, es la señora que a lo mejor no trabajó hoy Justo. Entonces, o la tienen que, perdón que te interrumpa, o la tienen que vender y esa casa que tú creías, porque siempre dicen, no, pues que te quedas con el activo que ya vale 10 millones de pesos. Sí, si sale al mercado y lo logras vender en 10 millones de pesos, tienes 10 millones de pesos en la bolsa. Si no, tienes una casa. Entonces, este ejemplo de la casa de 5 millones de pesos, pues la vas a tener que malbaratar bueno, no malbaratar, pero a lo mejor ya no la vas a vender en 4 millones, la vas a ver en 3,800, en 3,500 para salir de la urgencia, ¿no? Sí, de entrada, ¿no? O sea, lo primero que te dice el juez cuando ya entramos a esta parte de cómo nos vamos a dividir los bienes es como de ustedes pónganse de acuerdo, sáquenla a la venta,
Pero también seamos honestos, ¿no? ¿Quién saca una publicación de un algo a la venta y te lo compran inmediatamente, claro. ¿no? Si lo que tú y yo queremos es ya no volvernos a ver, ¿no? Claro. Y es seguirnos desgastando por qué pasa con esta propiedad. Ahora esto se complica más, porque al final si tú y yo no logramos ponernos de acuerdo, es que la casa se vaya al remate. Okay. Y entonces los 5 millones que creíamos de inicio que nos iba a dar Sí, ese activo que yo pensé que tenía 5 millones y que por eso compré y la super inversión que me dijeron los asesores inmobiliarios, ¿no? Exactamente. Se va a ir a un primer remate bancario, Okay. ¿no? Entonces ahí se va a depreciar la casa en un 20-30%. ¿no? Okay. Y si tampoco sale a la venta, que digo, también este sería otro tema del que pudiéramos hablar, que también Luego te invitamos a otro capítulo. Exacto, ¿no? Los remates bancarios. Los remates bancarios. O sea, hay despachos que se dedican específicamente a eso, de comprar remates bancarios. Okay. ¿Quién te va a comprar una casa al 100%? Obviamente no porque no es negocio. Entonces se esperan hasta la última puja para comprarla por debajo del precio de mercado, Okay. ¿no? Entonces, lo que decíamos, ¿no? Si de 5 millones ya se nos va a ir la casa a 2 millones de pesos y te va a tocarme 1 millón a ti, 1 millón a mí, Okay. ¿no? Entonces, y el desgaste emocional y las peleas. Por supuesto. Bueno, y súmale, a ver, pues los abogados, pues a eso se dedican, ¿no? O sea, y cobran sus honorarios, o sea, digo, pues es su chamba. Eso por un lado. Dos, los impuestos que tienes que pagar, pues, el ISR, a lo mejor el traslado de dominio no, pero el ISR. Y, o sea, todo eso va sumando, que, insisto, a ver, y voy a desarrollarlo, porque ahí como que tuve ahí comentarios que decían que estaba mal, pero justo a esto me refiero, también este tipo de cosas, ¿no? O sea, tú piensas que tienes 5 millones de pesos, hay que ver la situación particular, porque si ya le sumas que esos 5 millones de pesos la tienes que vender, tienes que pagar los impuestos, tienes que pagarle al abogado, pues ya no tienes 5 millones de pesos, claro. tienes 2 millones, 3 millones, ¿no? Entonces, bueno, ese respecto al tema patrimonial, que esto me imagino, y digo, perdón que me abra de un lado a otro, pero sé que también es dentro de tu ámbito, en el tema de sucesiones, ¿no? O sea, es decir, pues estos memes de es que usted nunca vio por la abuela, tío, y que en Navidad se están peleando por los terrenos, pues también tiene que ver con esto, ¿no? De justo, pues hay veces que solo lo que heredamos son problemas, ¿no? ¿Qué no sé? Digo, ahorita regresamos a este tema de los divorcios, pero nada, es que me acordé y creo que aterriza muy bien este punto de ¿qué tipo de peleas has visto en este tipo de las sucesiones? Híjole, José, le diste en el clavo. O sea, si yo te decía al inicio de la conversación que las separaciones a raíz del divorcio eran complicadas, o sea, las sucesiones son lo que le sigue, o yo creo que es la cerecita del pastel en materia familiar. Okay. O sea, para que me entiendas un poquito de contexto, es un juicio sucesorio, por ejemplo, contamos con 2 modalidades de juicios, el testamentario y el intestamentario, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, brevemente? Básicamente es si deja o no deja testamento, Okay. el de cuyos, de Okay. cuya sucesión se trata. ¿Vale? La persona que ya no está con nosotros. Exactamente. Okay. Entonces, justo parte de eso, si dejó o no dejó testamento, en tu ejemplo del abuelo, ¿no? Okay. Si no dejó testamento del abuelo, pues al final es establecer cómo nos vamos a repartir el patrimonio que dejó el abuelo, ¿no? Y ahí entran muchísimos factores, porque si bien es cierto, a lo mejor el abuelo solo tuvo 2 hijos, Okay. pero no nada más son los 2 hijos, son las parejas de los hijos, ¿no? La nuera y el yerno, por ejemplo. Okay. Pero si por nuestra mala suerte resulta que la nuera y el yerno son bien ambiciosos, ¿no? ¿Qué pasa mucho? Exactamente, y dicen, ¿sabes qué? Esto me corresponde a mí porque yo fui quien le daba la pastilla al abuelo al final de sus últimos días, ¿no? Y el otro, no, pero es que a mí me lo heredó en vida. Que no se hereda en vida, ¿no? Llegan diciendo eso, o sea, es como el clásico básico que llegan diciéndonos al despacho, ¿no? Es que me heredó en vida, cuando sabemos que esa figura jurídica no existe, ¿no? Entonces, de ahí partimos de esa parte, ¿no? Si dejó o no dejó testamento. Y de esto que te comentaba de la cerecita del pastel, es los juicios intestamentarios, ¿no? O sea, que es cuando no dejó testamento. Cuando no dejó testamento. O sea, un juicio intestamento puede durar el tiempo que ni te imaginas. En el despacho llevamos un asunto que, híjole, ya llevaba 60 años. Evidentemente no lo empezamos nosotros. Te iba a decir que es muy conservada. Sí, no, evidentemente no lo empezamos nosotros, pero, o sea, ya iban en la 3ª generación. Okay. O sea, ya eran los nietos los que estaban peleando. Exactamente, ¿no? Y sí, me imagino que si no te puedes poner de acuerdo con tu hermano, que es a lo mejor el que le toca, pues ya como dices, ¿no? Ya llega mi esposa y luego, déjate una esposa, llegan los sobrinos, los nietos y, no, pues bueno, ya no te pusiste de acuerdo, ¿no? Entonces, que eso también aterriza mucho en cuando yo doy mis asesorías y justo me dicen, no, es que le quiero dejar un patrimonio a mi hijo, quiero dejarle una casa. Digo, está bien, primero pregúntale a tu hijo si quiere, ¿no? Bueno, o sea, no que si quiera, pues, digo, bienvenido, ¿no? Pero a lo mejor mi hijo no quiere vivir aquí, mi hijo quiere ser un nómada digital, mi hijo quiere viajar por el mundo, etcétera, ¿no?
Pero deja eso, o sea, hay veces que las herencias, porque incluso entiendo que existe la figura del repudio de la herencia, ¿no? O sea, yo, si me dejaron una herencia, yo puedo repudiarla, ¿no? Sí, justamente. Puedo decir, no la quiero, pero bueno, vamos al supuesto de que hay una herencia. Híjole, parece que no, pero una póliza, un seguro de vida, te puede servir mejor que una herencia. ¿Qué es esto? A ver, yo compro un seguro de vida que voy a pagar, es un ordinario de vida que pago durante 10 o 20 años, por ejemplo, ¿no? Hago 10 pagos mensuales, perdón, anuales, o 20 pagos anuales, ¿para qué? Para que yo esté cubierto. El día que yo ya no esté aquí, a mis familiares, a mi hijo, a mi esposa, a quien yo designe de beneficiario, le van a pagar esta póliza, ¿no? Este dinero que está comprometido o sea, que yo puse de beneficiario. Entonces, con eso me parece que ahorraríamos muchos problemas, ¿no? Son muchas estrategias que digo, yo sé porque soy abogado, sé a lo que nos enfrentamos, pero también soy agente de seguros, ¿no? Entonces, justo así como tú que diseñas tus estrategias para tus clientes, yo también he aprendido a diseñar estrategias, por ejemplo, para blindar este tema patrimonial, ¿no? De, oye, ¿cómo le hago para heredarle a mis hijos algo donde vivan, algo que les dé certeza, pero que no se lo va a quitar la esposa, que no se lo va a quitar, pues no sé, alguien más, ¿no? Porque entiendo que de las peores cosas que podemos ver en la vida, las podemos ver en los juzgados y en un juzgado familiar sobre todo, ¿no? Sí, justamente, o sea, lo que te decía, ¿no? Al final cuando se trata de bienes, todo mundo resulta que quería al abuelito, ¿no? Entonces todo el mundo quiere... La corona más grande y voy a llorar mucho, ¿no?, el día de su funeral. Entonces, yo te podría decir que al día de hoy sí una póliza de seguro funcionaría más, porque esta se puede dejar incluso dentro del mismo... Testamento, sí, ¿no? exactamente, se puede repartir si es que el de cuyos no deja establecido como beneficiario desde la póliza. Tengo entendido, ¿no? Bueno, tú designas beneficiarios. Ajá. Exactamente. Si a lo mejor ya falleció el sí, el entra como parte de la más... son, como dices, son casos muy específicos, pero en términos generales, o sea, nos sirve para digamos, cuidar este tema patrimonial de la sucesión, ¿no? Oye, digo, gracias por este breviario y voy a retomar el tema en el que estábamos del divorcio. Entonces, digo, ya más para ir concretando. Entonces, yo me quiero divorciar, ya me dijo mi esposa que no quiere, que no está de acuerdo, que no va a dejar ver al niño, ese es mi miedo, que no me deja ver al niño, no importa, ¿verdad? O sea, yo tengo garantizado el derecho a ver a mi hijo, ¿entiendo? Sí, no, por ese lado no te preocupes, o sea, la ley, tú dijiste algo bien cierto y es lo que siempre tratamos de hacerles entender a los papás. El derecho de convivencia no es de los papás sobre de los hijos, es el derecho que tienen los niños de convivir con ambos padres. Ahí también entraríamos en otra figura, por ejemplo, que yo no te dejara ver al niño, ¿no? Y que incluso yo le hablara mal de ti, porque el niño te quiere un buen, ¿no? Y el niño llora todas las noches porque tú no lo acuestas. O sea, toda esta rutina, ¿sabes? Que ya teníamos, el niño está sufriendo, ¿no? Entonces, yo te podría decir que justo las leyes garantizan esa parte. Perdón que te interrumpa aquí, porque sí, o sea, damos por hecho, y que sí es cierto, ¿no? Mayoritariamente la carga, y más en México, en una sociedad tan machista como México, la carga principalmente la llevan las mujeres. Pero quiero pensar que habemos pues padres que también estamos muy apegados a nuestros hijos, ¿no? Y tenemos una rutina y pues también está padre, ¿no? Que nos rompan este lazo pues paterno, filial, ¿no? Sí, fíjate que ese es uno de los elementos bien importantes cuando ahí, por ejemplo, ¿qué se da en este caso? Nosotros o el juez muchas de las veces manda a llamar a los niños, ¿no? Justo por ahí dicen los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. Entonces, justo los niños son los que reconfirman nuestra rutina, ¿no? El niño no te va a mentir en quién está al pendiente de sus tareas, ¿no? Quién está al pendiente de a lo mejor de jugar con él, de este ejemplo que te ponía, ¿no? De acostarlo. Les va a decir, bueno, ¿sabes qué? Sí me acosté. Llegando al trabajo mi papá me acostaba, me lavaba los dientes, ¿no? Y todos estos son elementos que suman. Tal vez podría ser a lo mejor si tú pelearas una guardia y custodia, que sumaran para decir, bueno, ¿sabes qué? El niño está más acostumbrado a mí que a su mamá, ¿no? Que su mamá trabaja todo el día, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si quisiéramos a lo mejor establecer un régimen de visitas a lo mejor un poquito más cerrado en el sentido de que tú convivas más con el niño, todo esto suma, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? La ley también como tal no nos establece así como de, ¿sabes qué? A ti papá te corresponde un día, a la mamá le corresponden 3. Regularmente se da por una media, ¿no? Okay. Es decir, o me explico un poquito más, el mes tiene 4 semanas, ¿no? Somos 2 papás. ¿Qué nos correspondería? Mitad y mitad, ¿no? Oye, parece inequitativo, ¿no? Pues vive contigo, te ve diario y a mí me ve cada 15 días. Sí, claro, o sea, aparentemente pareciera inequitativo. Perdón, pero al final el niño tiene actividades durante toda la semana, es decir, el niño entra a la escuela a las 7, 8 de la mañana y sale a las 2, 3, por ejemplo, ¿no?
y toda la mañana la destina a la escuela y posterior a ello tiene a lo mejor tareas, tiene actividades escolares, extraescolares como natación, fútbol, lo que tú quieras, ¿no? O simplemente viene cansado el niño. Entonces la misma atención que te pudiera brindar un fin de semana no te la destina porque el niño ya no está al 100%. O yo, por ejemplo, tengo que estar a cargo de la casa, ¿no? Tengo que estar lavando, trapeando, haciendo la comida. Entonces, esta interacción no está al 100%. Entonces, por eso es que se divide por semana o por fines de semana que lo entendamos de esta manera, ¿no? Porque sábado y domingo podemos estar al 100%. A lo mejor ese día no nos paramos a hacer de comer, nos salimos a comer a la calle, nos paramos con los poquito. abuelos. Exactamente. Lo ideal sería pues que llegáramos a un acuerdo, ¿no? Y entiendo que si ya estamos con un juez es porque no logramos ponernos de acuerdo. Pero muchas veces, digo, no sé qué opinas tú. Yo creo que hay veces que también los malos abogados, digo, no quiero decir que yo sea muy bueno o que tú seas muy buena, pero hay veces que creo que una mala asesoría, en lugar de beneficiar a nuestros clientes, los perjudica, ¿no? O sea, porque justo hay veces que el abogado solo piensa en la pelea, porque la pelea hay veces que significa más dinero, ¿no? Porque es más tiempo que te va a cobrar. O hay personas, escuelas, y con escuelas me refiero a escuelas de pensamiento, que creen que soy muy buen abogado si te gano un juicio, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto? O sea, ¿te gusta enfrentarte a un mal abogado o un buen abogado? ¿Qué prefieres tú? Mira, por una cuestión de ego, o sea, yo creo que, o sea, ego como abogados, pues al final siempre una buena contienda entre abogados, pues es buena, ¿no? Pero pues como te repito, al final es velar por los intereses de los infantes, ¿no? De las mamás que no tienen a lo mejor idea de a qué tienen derecho, ¿no? Yo siempre les digo a nuestros clientes, más vale un buen arreglo, un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Entonces, ¿y qué quiere decir con esto? O sea, que al final vamos a llegar al mismo resultado, tal vez con un menor desgaste emocional, ¿no? Yo también priorizo mucho el que si todavía hay un canal de comunicación entre ellos, por ejemplo, hablando del divorcio como parejas, que no lo soltemos, ¿no? Por el bien de los niños, ¿no? O sea, porque si todavía tú y yo podemos tener un poco de comunicación y ponernos de acuerdo en, tipo, este fin de semana te correspondía convivir con el niño, pero por trabajo tienes que salir o... Es más, porque tienes un evento familiar o porque te vas a ir de fiesta con tus cuates o Lo que sea. Sí, o sea, si tú y yo lo platicamos y consensamos de decir, está bien, me quedo yo este fin de semana con el niño, pero el que sigue tú te quedas 2 fines de semana con él, ¿no? Okay. O sea, todo mundo tenemos cosas que hacer, ¿no? Porque al final es beneficio para el niño, ¿no? Exactamente, y que como parejas, cuando vivíamos juntos, lo veníamos haciendo, claro. ¿No? De, ¿sabes qué? Yo tengo que trabajar hoy más tarde, entonces duerme el niño, ¿no? Pero yo mañana a lo mejor lavo los trastes y te ayudo, claro. ¿No? Son consensos. Y ojo, hay veces que pensamos que nuestros hijos toda la vida van a ser niños, ¿no? O sea, hay que pensamos, digo, veo a mi hija ahorita de 9 años, digo, bueno, yo la veía muy bebé, ahorita ya preadolescente prácticamente o prepuber prácticamente, pero hay veces que pensamos que nuestros hijos siempre van a ser bebés, siempre van a ser niños, ¿no? Pero los niños crecen y, o sea, las personas tenemos memoria, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que uno que tenga un buen recuerdo de nosotros, claro. Que haya tenido papás presentes y hasta como mamá o papá que no tienes la custodia, pues, al que tiene la custodia, perdón, pues qué bueno tener al otro papá presente para que también pues tenga mano dura, ¿no? Porque, pues, a ver, tu hijo va a ser adolescente y va a estar en peligro de adicciones, malas compañías, va a ser rebelde por naturaleza, ¿no? Entonces, qué bueno que esté el papá o la mamá ahí presente, ¿no? La que no vive con él. Ana, digo, sin que me des cifras, sin que nos digas sobre honorarios, etcétera, ¿es caro contar con un abogado para divorciarme, para una sucesión? ¿Cuándo tengo que conseguir? Bueno, primero, ¿es caro? Pues mira, es caro según qué. O sea, yo te podría decir, el tema que encarece los juicios de divorcio, por ejemplo, es justamente el tema de los bienes, ¿no? Que es donde más existe este desgaste, ¿no? O sea, tendremos que ver el caso en concreto, por ejemplo, pero pues un juicio de divorcio oscila entre los 15,000 pesos, o sea, 20,000 pesos, más menos, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú y yo no nos podemos poner de acuerdo en el juicio principal, que es el divorcio, es donde se empieza a encarecer. ¿A qué me refiero con esto? Que se tienen que iniciar juicios posteriores, por ejemplo, hablando de las propiedades que me hablabas, ¿no? Okay. Tenemos que iniciar un incidente de liquidación de sociedad conyugal para justo establecer, cuánto vale la propiedad, ¿no? Si estamos hablando de una propiedad que vale 5 millones, pues obviamente con base a eso también se van a establecer los honorarios del abogado. Y no nada más notario y impuestos. Independientemente de eso, también que se contemple el tema, por ejemplo, del avalúo. O sea, okay. Porque tú y yo decimos que valen 5 millones,
pero pues obviamente tiene que haber un perito especialista en la materia que efectivamente acredite que vale 5 millones. Y no nada más es a lo mejor la casa, ¿no? Es el coche, entonces tenemos que traer un perito especialista. Digo, porque pues También hay de todo, ¿no? Uh-huh. Oye, pero además me parece que es más caro no tenerlo, ¿no? Porque esto que decías hace rato y no tener una buena asesoría. O sea, si tienes sí, alguien, definitivamente. por ahorrarte unos pesos, de no consultar a un abogado, de ver un TikTok, de preguntarle a ChatGPT, de creer que por ver Suits, las 5 temporadas ahí de Harvey Specter, Sí. crees que ya eres abogado, pues creo que te va a salir más caro, ¿no? Mira, y han llegado a la oficina justo con convenios supuestamente elaborados. Digo, nosotros también llevamos creando como ese ojo para ver justo esos convenios que sacas ya, a mí como me gusta esa palabra de machotes, ¿no? Okay. Que llevas tu convenio por machote y dices, ¿sabes qué? Ya nada más vengo a que tú le des ese visto jurídico, ¿no? Cuando pues sí tenemos que hacer el cambio completamente de todo el convenio, ¿no? O que le preguntas a ChatGPT y ya te elabora un convenio con base a lo que él a lo entendió que, y creyó. exactamente, ¿no? Okay. Pero te acuerdas que te hablaba al principio, ¿no? De esa parte de los tecnicismos jurídicos, que parece, pero no es, ¿no? Okay. Entonces, sí, definitivamente al final te sale muchísimo más caro que no tengas la asesoría correcta para analizar qué te conviene más, qué le conviene más a tu familia, ¿no? Bueno, a tus hijos en este caso. Oye, pues, digo, muy interesante la plática, me parece muy enriquecedor. Creo que quedan muchas cosas al aire que yo creo que vamos a tener que hacer por ahí otra charla para desarrollar más estos temas. Pero, o sea, ¿tú litigas? O sea, si yo o cualquier persona que nos ve, algún amigo, quiere llevar un asunto contigo, ¿tú lo puedes llevar? Sí, de hecho nosotros tenemos nuestras oficinas sobre Avenida Monterrey, número 381. Okay. Ahí está su servidora y un grupo de abogados de diferentes materias que podemos ayudarlos. ¿Y tienes redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar? Sí, tenemos Instagram, es Ruiz Velázquez Abogados, por ahí búsquenos. Ahorita la vamos a sí. poner también por acá. Sí, por ahí búsquenos y ahí estamos presentes también en redes sociales. Ana, pues me pareció muy enriquecedora esta plática. Digo, te agradezco mucho tu presencia por acá y ya estás comprometida para otro episodio. Y que nos dejen por aquí sus preguntas, sus comentarios, qué quieren saber y con mucho gusto desarrollamos el tema sobre eso. Igual directamente en tus redes sociales o que te busquen, ¿no? Claro, estamos para servirles. Pues, amigas, amigos, una vez más, gracias por atendernos, por ver este episodio y pues déjenos sus comentarios, qué opinan, qué preguntas tienen. ¿Qué tema le gustaría que viéramos más adelante con la abogada o con otros especialistas? Ustedes nos van a ir dando la hoja de ruta de este podcast. Pues gracias, saludos y hasta luego.